Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y lo que empieza ahora es el primer reportaje de Micromundos del 2026. Estamos iniciando nuestra sexta temporada, tenemos casi 200 episodios a lo largo de estos 6 años y empezamos un 2026, año que me parece a mí que va a ser desde el punto de vista político y económico muy pero muy movido. Ya saben que si tienen ganas y pueden, nosotros vamos a estar muy contentos si nos invitan con un cafecito. Les dejo el link en la descripción del episodio porque de esa forma nos ayudan a seguir adelante con este proyecto de periodismo completamente independiente que se llama Micromundos. La reforma laboral ya es ley y para hablar no tanto acerca de cada cuestión que es discutible de la reforma laboral que ha conseguido el presidente Milei aprobar en el Congreso, no para hablar de eso que se ha hablado mucho digamos, a lo largo de todos los medios, de todos los reportajes, que ha tenido un amplio debate y que ya sabemos un poco de qué se trata. Me interesó charlar con el Pollo Sobrero, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento, que es un dirigente sindical de izquierda, que es muy crítico de lo que podría ser el establishment sindical representado por la CGT, que está muy cuestionada a raíz de todo esto, y que me parecía interesante tener esa mirada. El Pollo Sobrero es un dirigente sindical que nunca se dudó de su honestidad ni de su ideología. Te puede gustar o no, pero el tipo ha sido consecuente a lo largo de los años, con lo cual me parecía interesante hablar acerca de esta ley que, haciendo una lectura más profunda, para mí la reforma laboral no es solo una reforma laboral, sino que es un intento de disciplinamiento de la sociedad, una cuestión que me parece que es más interesante que solamente referirnos a cuáles son los puntos más controversiales de la visión que tiene el gobierno libertario de Javier Milei sobre lo que tiene que ser el trabajo y el trato con los trabajadores. Este es mi diálogo con Rubén el Pollo Sobrero. Al terminar la sesión en el Senado, donde el proyecto de reforma laboral finalmente se convirtió en ley, Patricia Bullrich dijo que esta reforma le devuelve la libertad a los trabajadores y le da previsibilidad al sistema laboral. ¿Vos qué pensás de esta visión que tiene Patricia Bullrich sobre lo que hoy es la reforma más importante del gobierno? Bueno, a ver, está bien, tiene que decir eso, porque ¿qué va a decir? La verdad que es una ley que lo único que hace es quitar derechos a los trabajadores, no lo puede decir. Entonces, obviamente, te dicen que es modernización, que da la libertad, es decir, todos adjetivos que no tienen que ver con la realidad, porque esta ley fue puesta con algunos objetivos muy claros. El primero es que vos te pagues tu propia indemnización, ¿no? Con el 3% que le quitan a los aportes patronales de tus jubilaciones, van a parar a un fondo común que lo manejan los bancos y con eso te pagan tu jubilación, tu despido cuando el gobierno quiera despedirte. Es decir, lograron algo que venían buscando y no sabían cómo hacerlo, que era que no tengan que pagar más indemnizaciones. El otro tema es flexibilizar al mango todas las relaciones laborales. Es decir, vos ya no podés diagramar tu vida porque las vacaciones, la patronal te la pueden dividir en 3 y no tenés derecho a pataleo. Y inclusive cuando el patrón tiene más trabajo, te puede obligar a quedarte a trabajar más y después, bueno, ve cómo te devuelve las horas. Eso también utilizaron argumentos leguleyos y argumentos que evidentemente alguien que trabaja sabe que eso no es así. ¿Vos te imaginás un día ir a tu patrón con la relación de fuerza que hay distinta y le decís, che, el viernes no voy a venir a trabajar porque me voy a pescar, entonces me voy a quedar a trabajar más hoy? ¿Sabés cuánto durás? Nada. Durás, te pegan una patada, un shock en el orto, que quedás dando vuelta como chorizo en Fuente de Loza. A ver, hay un argumento que dice que con la mitad de la fuerza laboral o más precarizada y en negro, la flexibilización
ya se dio de hecho. Discúlpame, se cortó muchísimo. No, ¿Cómo decías? lo que te digo es que hay un argumento que dice que más allá de esta reforma laboral, con la mitad de los trabajadores en negro o en una situación precarizada, la flexibilización laboral ya se dio de hecho. El problema es por qué tenés un 50% de trabajadores en negro. Que también te lleva al otro argumento, ¿no? La industria del juicio. Flaco, si vos tenés todo en regla, nadie te puede hacer juicio. Porque si vos tenés todo en regla, te hacen juicios cuando vos no tenés todo en regla. Inclusive el tema de los juicios, que lo usaron como uno de los ejes de la campaña. Sí. ¿Vos sabés cuántos juicios hubo el año pasado? 140.000. 140.000 es el 2% de la masa de trabajadores. ¿Te parece que eso puede ser un argumento como para decir que hay una industria del juicio terrible que funda empresas? Pero vuelvo a repetir, si no quieren que se fundan las empresas, pongan a la gente en blanco como corresponde y se acaba. Eso por un lado. Por otro lado, el problema que nosotros tenemos laboral, sí. Nosotros todos los días tenemos 400 despidos en el ámbito laboral. Tenés cada 50 minutos te cierra una empresa, una pyme. Uh-huh. Y tenés el salario más bajo de la vuelta de la democracia para acá. El problema que nosotros tenemos no es flexibilizar o maximizar las horas de laburo. Lo que tenemos que hacer acá es tener una economía sana para que haya trabajo y que haya consumo. Vos esa es la única forma que vas a poder lograr de crear trabajo, de que un trabajador tenga buenos salarios. Igual ese no es el concepto que tiene este gobierno. Este gobierno tiene el concepto y la ideología de una economía primarizada. ¿Qué significa esto? A mí no importa que se fundan y se cierran las empresas. Es más, lo ha dicho públicamente. Vamos a abrir las importaciones y se van a cerrar empresas. Y decía en una... no les importa el cierre de las empresas. A ellos lo que les importa es que Argentina cumpla el rol que siempre quiso Estados Unidos que cumpla el rol, que no tenga un desarrollo tecnológico, que no tenga un desarrollo productivo. Es decir, nosotros lo que hacemos es aportar las materias primas. Y a partir de ahí, las grandes potencias, con esas materias primas, fabrican las cosas y te las reenviamos. Por ejemplo, en China, en el norte, China se lleva el litio, pero no sabe cómo lo está llevando para China. Te cargan el litio así, en palas, se lo llevan a China. En China te fabrican las pilas. En China tenemos la picardía de ponerle valor agregado a las materias primas. Es decir, ya es un grado de dependencia con las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, que la verdad asusta. Ahora te pregunto esto, ¿por qué te parece? Porque a diferencia de... Yo me acuerdo que te he entrevistado en la época de Menem y teníamos conversaciones bastante parecidas a esta. Y aunque, digamos, Menem no llevó una reforma laboral a este nivel. Pero, digo, a diferencia de Menem, Milei dijo lo que iba a hacer. Y no solamente gana las elecciones, sino que después gana las elecciones de octubre. ¿Por qué te parece que es eso? ¿Por qué te parece que la gente acepta eso que ya se lo dijeron, se lo anunciaron? Yo creo que hay una gran crisis en todo lo que tiene que ver en la política, que lleva a que eso sumado al odio muy grande que hay hacia el peronismo, con una política muy inteligente que tuvo el Milei de polarizar con Cristina, hubo todo un sector muy grande de la población que lo votó. Ahora, ojo que está bajando mucho en las encuestas Milei, Uh-huh. Y el paro del otro día, yo te doy un ejemplo, en el Sarmiento, que es donde yo trabajo, mucha gente lo votó a Milei, arriba del 40% de gente lo votó a Milei, y el último paro hubo un 95% de acatamiento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hay ruptura o no hay ruptura? Yo creo que hay una ruptura muy grande. ¿O es una ruptura que la vas a ver más adelante cuando se terminen las indemnizaciones, como me dijo un empresario hace poco? Sí, eso también, ahí va a pegar el salto. Yo creo que la ruptura se va a ver cuando haya alguna alternativa. Porque hoy no tenés una alternativa política visible. El peronismo está muy en crisis, uh-huh. Muy en crisis. Nunca digo terminal porque el peronismo tiene la posibilidad, tiene la facilidad de reconstruirse de una forma que muchas veces se pensaban que estaba muerta y sin embargo resurge. La izquierda está creciendo, pero todavía está lejos de
de ser una alternativa real, me refiero a lo político, ¿no? Cantidad de votos. Y después todo lo demás se lo chupó todo Milei, así que no hay muchas más variantes electorales, así que yo aspiro a que la izquierda siga creciendo. ¿Qué responsabilidad le asignás a la CGT y al peronismo en toda esta discusión que desemboca en la reforma laboral? Toda. Milei viene gobernando gracias al peronismo. Y no exagero cuando digo esto, ¿no? Porque el peronismo deja hacer. El otro día estuve discutiendo con un compañero que me decía, no puede decir eso porque yo soy peronista y te estoy acompañando a vos a todos lados. Sí. Una cosa es la base peronista, el votante peronista, es una cosa, y otra cosa es la dirigencia del partido peronista. Vos fíjate un detalle. Hay 6 gobernadores que están apoyando, 6 gobernadores peronistas que están apoyando a Milei. Lo apoyan en el Senado y en diputados que le posibilitó sacar estas leyes. ¿El peronismo expulsó a esa gente del peronismo? No. No. La CGT hizo un paro que fue contundente el paro que hizo. Fue muy fuerte el paro que hizo. Le dio continuidad al paro cuando vio, ahora te plantean, vamos a la justicia a protestar. Es decir, le están dejando hacer con 2 argumentos muy malos. El primero es, la gente votó esto. No, a ver, me parece que no es así. Y la próxima vez voten al peronismo. Y la verdad que votar a los tipos que le permitieron hacer esto va a ser difícil que convenzan a mucha gente con eso, pero es la política que tiene el peronismo. El peronismo está permitiendo hacer. Es más, yo les recuerdo que los 2 primeros años de gobierno de Milei tenía minoría en todos lados, en Cámara de Diputados, senadores, consejeros, y gobernó muy tranquilo. ¿Y por qué gobernó tranquilo? Porque lo dejaron hacer. No es muy difícil darte cuenta. No la ve que no la quiere ver, pero el rol traidor de la CGT es terrible. Terrible. Igual ahí se ve mucho, se ve más claro, ¿eh? Hay una ruptura con la CGT grande. Adentro. Muy grande. A ver, más allá de los cuestionamientos técnicos desde el derecho laboral que uno le puede hacer a la reforma, yendo a lo político, ¿no te parece que la reforma, en realidad, más allá de una cuestión laboral, busca un efecto disciplinador? Porque, cada vez que se quiso hacer un experimento en la Argentina de este tipo, lo que pasó fue que chocaste con algo que se llama clase media y con esa mentalidad que tenemos los argentinos de igualdad entre clases sociales que no se da en otros países, digamos. En otros países de América Latina no pasa que el pobre mira al rico a los ojos de igual a igual. Y una de las formas de disciplinar a una sociedad es el trabajo. Bueno, a eso es lo que el mileísmo le llama batalla cultural. Sí. Es decir, lo que buscan es, primero, el disciplinamiento del movimiento obrero. Fíjate que hoy en día es muy difícil protestar en la Argentina, porque te recagan a palo en la calle. ¿Qué te dicen muchos de los que están con Milei? Bueno, se acabaron los piquetes. Sí, flaco, si te cagan a tiro, ¿cómo no querés acabar los piquetes? Ahora, eso no tiene nada que ver con un sistema democrático. Vos vas a una marcha y no sabés si volvés con la cabeza rota. Es decir, nunca hay posibilidad de tener una marcha tranquila porque el mismo gobierno te infiltra las marchas con la policía. Eso ya está más que claro. El que lo quiere ocultar, es que ya me da la impresión que no hay ninguna posibilidad de ocultar eso. Entonces, lo que busca es el disciplinamiento, el bajar la cabeza. Pero mira, en la Argentina muchas veces se intentó salir con una ley de flexibilidad laboral. Sí. Lo intentó la dictadura militar, que lo logró por un tiempo. Lo intentó Menem, que también lo logró por un tiempo. La alianza con la Manelco, que también lo intentó. Y todos fracasaron. Esta no va a ser la excepción, porque acá el problema no es quitarle derecho a los laburantes. Porque mira, en una sociedad que el consumo ha caído como ha caído acá en la República Argentina, vos podés lograr de que los trabajadores trabajen gratis. Te lo estoy llevando al extremo, la discusión, ridiculizándola para que se entienda el ejemplo. Vos, por más que la gente labure gratis,
si no hay consumo, no hay producción, y si no hay producción, no hay trabajo. No es muy difícil darse cuenta de eso. Parece que, que este gobierno opina distinto y bueno, y la realidad la ves todos los días, ¿no? Batallones de... Te hago una pregunta sobre el tema de los piquetes, por ejemplo, y de las protestas. Especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no se había excedido un poco ese mecanismo que terminó rompiéndole las pelotas a toda la gente? Especialmente a los que andan en el centro. No justifico el método de represión de este gobierno, pero me parece que como mecanismo ya había generado más malestar que el objetivo del reclamo que tenían. Sí, lo que pasa es que también había un malestar muy grande y los reclamos, lo que pasa es que también muchos reclamos con este gobierno contradictoriamente a lo que ellos dicen, una respuesta dieron, una respuesta que obviamente no es la panacea, pero por ejemplo, con el gobierno de Alberto y de Cristina tenías 220.000 planes sociales. Uh-huh. Hoy tenés 1.300.000 planes sociales. Y el gobierno le decía, al peronismo le decía a un gobierno planeros. Acá se extuplicaron la cantidad de planes sociales. Sí, claro. Y lo que pasa es que este gobierno es como el Tero, ¿no? Grita en un lado y pone los huevos en otro lado. Viene y dice, gobierno de planeros, ahora ellos son los que más planes dieron. Acá no negociamos con la casta, y fue claro que la negociación con la casta sindical, que a cambio de las cajas sociales, de los sindicatos entregaban a los compañeros, eso no hay ninguna discusión ni ninguna duda. La casta política, bueno, lo tenés a Menem, a Patricia Bullrich, toda gente que estuvo en todos los gobiernos vivo y por haber. Son como el Tero. Dicen una cosa y hacen otra. Vos recién mencionabas 3 intentos anteriores de impulsar reformas laborales en la dictadura, en el gobierno de Menem y después con la famosa Banelco de la Alianza. 2 preguntas. La primera, ¿pensás que hubo una Banelco acá? Y la segunda, en esos 3 periodos que vos mencionaste, ¿siempre hubo una alternativa política superadora de los que impulsaban esas reformas laborales? Hoy esa alternativa política no aparece. No, pero ya va a aparecer. Los procesos políticos no siempre andan al ritmo que nos gustaría a nosotros. Yo también estoy esperando esa alternativa política porque quiero sacarme de encima a estos muchachos. Y la otra pregunta que me hiciste fue... Si pensás que hubo una Banelco acá, como algunos dicen. Sí, obvio. Nada más que la Banelco antes era con plata, ahora son con obras. Hay que ser muy miserable para que vos seas votado para ir en contra del gobierno, como por ejemplo, yo qué sé, pongamos el ejemplo de los gobernadores del norte que están calzándose una peluca. Te entran por el peronismo y hablan en contra de Milei, hablan de la justicia social, hablan de que había que votarlo ellos en contra de Milei, y después los ves cambiando un asfalto por la jornada de 8 horas, por ejemplo, que fue lo que pasó. Claro. Hay que ser muy miserable porque, y yo te digo la verdad, yo ningún respeto, yo respeto al tipo que fue toda la vida de derecha, bueno, que cree en un modelo político y que siempre estuvo en el mismo lado. Yo la verdad no comparto, pero entiendo y respeto, así como yo toda mi vida estuve parado en la vereda de la izquierda. Lo que no respeto y repudio, y cada vez que me ves cuando voy a algún medio así, uh-huh. Cuando veo a los conversos, a los borocotó de la política, sí. No se lo podemos hacer tan fácil, che. Yo el otro día estuve con una pibita ahí que se hizo viral, una pibita que había sido kirchnerista y después termina ahora hablando de, yo qué sé, Arieto. Sí, Arieto. Esta gotita terrible. Arieto era kirchnerista. Sí. Estuvo con Cristina, estuvo con Macri, ahora está con Milei. Mañana va a estar Piñón fijo de presidente y vos esta piba la ves cantando chuchubá, porque ellos no tienen... su única ideología es la plata. Y es lo único que a ellos los mueve a hacerse ver, mostrarse como gente ruda. Y la verdad que todo esto pasa
porque lamentablemente no tenemos una conducción de la CGT que esté a la altura de las circunstancias. Pues si nosotros tendríamos una dirección del movimiento obrero que haga lo que tiene que hacer, que lo único que tiene que hacer es sacar la gente a la calle. Esta gente cuando se hace pis encima, cuando el movimiento obrero sale a la calle, estos tipos se mean encima. Lo que pasa es que los dirigentes, para los dirigentes de la CGT, digamos, con todas las sospechas de corrupción, el nivel de vida que tienen muchos de ellos, hoy no tienen, me parece a mí, la legitimación de mucha gente para hacer eso que en otra época lo hacían. Sí, pero todavía siguen dirigiendo. Obviamente que vos hablás de la CGT y lo primero que plantean, traidores, que no solamente es por la plata, ahora me voy a parar un poquito en ese tema. Uh-huh. Pero la CGT te convoca un paro y para todo el mundo. Cuando dicen que los paros que tienen éxito en la República Argentina tiene un peso muy grande, muy grande. Argentina es uno de los pocos países del mundo donde todavía las organizaciones criminales se mantienen más o menos unidas. Vos vas a, yo que sé, a Europa, tenés 25 centrales obreras. Así es muy difícil enfrentar cualquier gobierno. Ahora, cuando vos tenés, como acá en la Argentina, una organización que está bien, hay 2 centrales obreras, tenés la CGT y la CTA, pero comparado con otras partes del mundo, es muy distinto. Muy distinto es. Pero vos me decías, son traidores por la plata. No es solamente por la plata, porque plata los tipos tienen de sobra, viven muy distintos, no tienen nada que ver con la clase obrera, no tienen nada que ver con sus representados, porque eso sí que son una casta. Se creen que los sindicatos son una pequeña pyme familiar. Más allá de todo eso, el problema es político, no es económico. Porque ¿qué puede salir a plantear la CGT distinto a lo que te plantea el gobierno? Porque, por ejemplo, el movimiento obrero cuando siempre salió a pelear, históricamente lo que hacía era juntar a sus cuerpos orgánicos y discutía un plan económico alternativo para oponerse. Sí. Yo que sé, tuviste La Falda, Huerta Grande, los 26 puntos de la CGT, que eran programas políticos por los cuales se salía a pelear. Huerta Grande y La Falda, el primer punto era nacionalización de la banca y el comercio exterior, por ejemplo. Que de lo que yo recuerdo, la CGT de Ugalini eran los 26 puntos. El primer punto era moratoria de la deuda externa. ¿Vos te imaginás a Daer planteando el no pago de la deuda externa? No. ¿Y te imaginás a alguno de los dirigentes de la CGT hablando de la nacionalización de la banca y el comercio exterior? No. ¿Te imaginás hablando de, yo qué sé, cosas que son, que hay que vos podés estar de acuerdo, ¿no? Pero son el problema que tenemos. Está bien, pero ni siquiera discutieron. Pero discúlpame, pero ni siquiera discutieron técnicamente la reforma laboral que se supone que son los tipos que saben. Digo, no una discusión, un dictamen técnico. No pueden dar una respuesta distinta a lo que está dando Milei. Yo, mira, cuando digo esto, me dice, pero ustedes los troscos siempre lo mismo. Yo te recuerdo, a nosotros nos respalda la historia. ¿Te acordás cuando nosotros decíamos que llamamos a votar en blanco, que decíamos que Macri era lo mismo que Scioli, que por eso había que votar en blanco? ¿Te acordás de esa campaña? Sí, me acuerdo perfecto, sí. Nos mataron. Me dijeron ustedes los troscos, siempre lo mismo. ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está Scioli hoy? ¿Y dónde está Macri? En el gobierno. ¿Estábamos tan equivocados? No. Bueno. No. Entonces, la historia, porque tiene que ver con una cuestión de cómo te parás políticamente en un sistema que está totalmente en crisis. El sistema capitalista tiene una crisis tan profunda que no podés mover mucho las aguas, porque cuando mueves un poquito las aguas, tenés que dar respuestas políticas. Y respuestas políticas se dan oponiéndose, por ejemplo, al pago de la deuda externa. Si no, tenés que seguir como estás. Y no veo, exceptuando a la izquierda, no veo a los partidos tradicionales planteando posiciones que ni siquiera digo de izquierdas, progresistas. No están en condición de hacerlo. La última, ¿cómo ves que termina el proceso de Milei? Porque ya se está hablando de una posible reelección, por ejemplo. Yo lo veo cada vez peor a Milei. Obviamente, pueden hablar de reelección, pueden hablar de lo que quieran,
pero vos tenés hasta ahora Milei en la elección de medio término zafó porque vino Estados Unidos y le puso la plata y le dijo, nosotros ponemos la plata, pero acá tiene que ganar Milei. Sí, claro, lo dijo. Condicionó mucho el voto. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si pierde Donald Trump en la elección de medio término? Se complica mucho para mí. Porque yo opino que pierde, sí, además hay una cosa increíble que está pasando que nadie le da bola acá, pero que en Estados Unidos hay elecciones permanentemente distritales, de concejales, todo el tiempo hay elecciones, todas las semanas casi, y pierden todas. Viene perdiendo todas. Sí. Viene perdiendo todas. Sí, entonces, obviamente que la política, una cosa son los deseos que puede tener alguien y otras cosas son las realidades. Uno puede decir, bueno, acá Milei decían que duraba una semana y todavía sigue sosteniéndose. Es verdad, pero también hubo, viste como decía el ministro de Economía de Macri, pasaron cosas. Sí. Bueno, claro, pasaron cosas acá. Acá hubo toda una política de sostenimiento. Tenés a los empresarios que se están fundiendo y te dicen, hay que sostener el modelo. Lo que pasa son los trabajos sin laburo y quedan en la calle. Ellos, por ejemplo, Madrid Quintanilla, ¿qué importa? Él no se funde. Te cierra la empresa, te vende los terrenos o te pone, yo qué sé, un maxi kiosco. Ellos nunca se funden. No. Sí funden a la gente. Y esos mismos atorrantes son los que dicen, hay que hacer el esfuerzo. Hay que acompañar para que las futuras generaciones vivan mejor. ¿Qué esfuerzo haces vos, cara dura? El otro día escuchaba a un empresario que decía, no, lo que pasa es que nosotros robábamos mucho con los precios porque ganábamos el 60%. No recuerdo el nombre, discúlpame. Sí, es el de Neumann, no me acuerdo el nombre, pero es el de Neumann, el de que vende las cubiertas. Sí, y escúchame, así alegremente voy a decir que estuviste robando y Trasca salís a decir hay que apoyar a este gobierno y nadie le dice sos un hijo de puta. Bueno, porque la verdad, ¿no? Pero Milei salió a criticarlo. Sí, pero sale a criticarlo porque de alguna forma, por ejemplo, lo que hizo Madame Quintanilla, de echar a la gente el mismo día que se estaba discutiendo la reforma laboral, sí. Está íntimamente relacionado con el chantaje que está haciendo Quintanilla por el tema de del aluminio, que es Aluar, que es una de las principales empresas que tienen ellos, que la verdad, honestamente, como le están quitando los subsidios, lo que quiere seguir sosteniendo ese negocio. ¿Sabés que es apenas una empresa muy chica del grupo. La empresa grande es Aluar. Tenés un argumento bastante parecido al de Milei. Yo qué sé, puede ser, no sé, no escuché a Milei. Y no me preocupa coincidir en algo si él lo plantea. Ahora, la diferencia entre Milei y yo, que yo sé dónde, yo estoy parado del lado de la clase obrera y él está parado del lado de los garcas de este país. Que te dice que el tipo que evadió impuestos es un héroe. Para mí no quiero decir palabras, pero la verdad es una persona que no tiene derecho ni a hablar. Pollo, muchísimas gracias por esta charla. No, por favor, te mando un fuerte abrazo. Igualmente otro. Gracias por su valiosa atención.